Principios de educabilidad por John Hagui González. La educación requiere de dos elementos, uno con capacidad de influenciar y otro capaz de ser influenciado. Al respecto, Fernández expresa que la posibilidad de transformación es lo que en filosofía de la educación se conoce como educabilidad, ya que es susceptible de aprender. La base de la pedagogía es la educabilidad de los estudiantes, ya que al conducir y moldear aprendizajes se está formando personas para el contexto social y cultural en el que están inmersos. Como lo expresa Erbach, la educabilidad de la voluntad para la moralidad solo la reconocemos en los hombres, quien alude a la plasticidad, la evolución y la relación exclusiva al hombre. La educabilidad es un modo esencial del hombre que le hace capaz de perfeccionarse y de llegar a ser lo que es. Como lo manifiesta Díaz, nace la peculiar forma de ser hombre, se desenvuelve en el equilibrio dinámico, tensión hacia, y se orienta hacia la actualización o realización personal, donde Castillejo expresa que la realización personal le convierte en autor de su vida, es decir, es labrador de su proyecto de vida para alcanzar sus propias metas personales. Flittner expresa que en la educabilidad radica la posibilidad que tiene el hombre de formarse, ya que desde su nacimiento es un ser 100% dependiente e indefenso, y no le garantiza la supervivencia tras su nacimiento. Caso contrario sucede con muchos animales que por solo instinto de supervivencia son independientes. Al respecto, García expresa que el hombre nace a la vida extramaternal en el momento de su mayor plasticidad y se proyecta al mundo en un encuentro fundamentalmente afectivo. Este infante está preparado para ser influenciado y pasar de ser un diamante en bruto a convertirse en un diamante pulido para brillar, donde las condiciones de asimilar aquello que le estimula moldeará su personalidad y su adaptabilidad social. Al respecto, Fermoso expresa que la educabilidad es una posibilidad y una categoría humana, una posibilidad porque significa la viabilidad del proceso educativo y la afirmación de que la educación es factible, una categoría humana, por cuanto se predica del hombre esta cualidad, lo que permite que sea moldeado y orientado con experiencias intencionadas, guiadas y acompañadas. Los existencialistas expresan que las comunicaciones son posibilitadoras de apertura al mundo de las relaciones humanas a través de las cuales el ser humano es capaz de proyectar su autoperfeccionamiento y autorrealización, donde cada quien es único e irrepetible y está inmerso en un contexto usando sus habilidades comunicativas para expresarse y aprender. Es decir, por naturaleza el hombre es educable y es quien posee la capacidad para afrontar las diversas opciones que surgen allí. Según Fermoso, el hombre es un ser cultural, activa y pasivamente, es decir, puede crear y escribir cultura, donde la comunicación y saberes son fundamentales para transmitir conocimientos académicos, culturales, sociales e históricos, generando así participación y comunicación asertiva entre profesor y estudiante. El hombre es un ser de aprendizajes por sus capacidades, conductas instintivas y genéticas, lo cual posibilita el acto educador a través de la asimilación sensorial y vivencial que enriquece nuevas estructuras mentales. Al respecto, Fermoso expresa la falta de la organización instintiva es el fundamento de la necesidad de aprendizaje, de allí el interés de adquirir nuevos aprendizajes. Los límites de la educabilidad hacen referencia a las fronteras humanas, ya que radican en la capacidad para reflexionar sobre sus fronteras y en consecuencia asumirlas y desarrollarlas. Según García, los determinantes de la naturaleza humana son sus límites fronterizos, el biopsíquico, el social y el espiritual, con sus genuinas traducciones en el mundo de la cultura que por separado, pero sobre todo a través de sus actuaciones conjuntas e interrelacionadas defienden el espacio de la educabilidad. El espíritu no es todo el hombre y la totalidad humana está integrada por todo lo bueno y perfecto y de todo lo imperfecto y defectuoso. En nuestro caso, la corporeidad del hombre es materia, lo cual frena los impulsos hacia lo infinito. Si la espiritualidad es la base de la educabilidad, la corporeidad es la base de sus limitaciones. El problema de los límites de la educabilidad fue tratado desde varias perspectivas de análisis.
pero han sido tres las que aglutinaron a un mayor número de defensores, clasificándolas en tres grupos: pesimismo pedagógico, optimismo pedagógico y optimismo moderado. Los autores del pesimismo pedagógico afirman que en la naturaleza es el principal factor del desarrollo humano y está determinada por la genética. Este pesimismo expresa que es imposible cambiar el destino genético y, como dijera Herbart, no hay libertad, no puede haber educación. Argumentan que si el medio intelectual o social fuera incorporado a la naturaleza, el hombre, a medida que transcurren los siglos, naciera mejor adaptado e incrementando sus cualidades éticas e intelectuales. El proceso sería indefinido, pero nada adquirido se transmite ni se inscribe en la especie porque todo es superficial. En relación con el optimismo pedagógico, Quintana afirma que en la formación de la personalidad fundamentalmente intervienen factores o causas ambientales que obran de modo decisivo y que existen dos vertientes. En la sociología, la educación es el instrumento moldeador. Al respecto, Burgess expresa: la personalidad es un producto de contacto y comunicación sociales. Desde la psicología, Watson coloca un ejemplo al decir: dadme una docena de niños sanos y bien formados, y mediante el condicionamiento haré de ellos médicos, artistas o ladrones. Es decir, la personalidad no es algo que se trae desde el nacimiento, se forma en el curso de la existencia de la sociedad y adquiere su forma definitiva con la madurez social. Se trata de un fenómeno social, de un producto de la sociedad. La postura del optimismo moderno se basa en que la educabilidad está estrechamente relacionada con la genética y el ambiente. Según Castillejo, suele admitirse que la capacidad de hacerse, de autorrealizarse, de cambiar, en definitiva, del hombre no es ilimitada ni infinita. En resumen, la educabilidad solo puede entenderse y contemplarse vinculando la dimensión genética con la dimensión ambiental para desarrollar las capacidades y personalidad del hombre. Según las limitaciones generales de la educabilidad, uno radica en la misma naturaleza del hombre y el otro en la naturaleza de la intervención educativa. La libertad es una característica de la personalidad y es un requisito fundamental de toda educabilidad. La segunda paradoja se refiere a la oposición entre naturaleza y cultura. Esto significa que se proyecta al educando para servir y aportar a la sociedad desde su labor y conocimiento. Los límites de la técnica hacen referencia a que se necesita algo sobre lo que actúa y que previamente haya sido dado. La existencia está indefectiblemente unido a las limitaciones de la vida como realidad biológica. Por tal razón, el educador es incapaz de ofrecer al educando algo absoluto. Por tanto, las limitaciones concretas de la educabilidad estarían dadas por el educando, por el educador y por las situaciones socioculturales que influyen en el proceso formativo. Las características de la educabilidad influyen en el desarrollo de la personalidad. En cuanto a lo personal, se refiere a la exigencia individual e irrenunciable y se genera desde la personalidad del individuo. En cuanto a la dinámica, todo lo que le rodea al hombre influye en la constitución de su personalidad mediante la interiorización que hace de tales influjos. Por otro lado, lo intencional logra manifestar que el ser humano es autónomo en cuanto a ser individual, pero en cuanto se lo considera como deber ser, sufre influencias heterónomas que lo elevan hasta un plano ideal. Y finalmente es necesaria la educabilidad, porque sin ella el hombre se vería privado de posibilidades de autorrealización, de personalización y de socialización. En cuanto a la espiritualidad del ser humano, San Cristóbal manifiesta que la educabilidad es una categoría general del espíritu, incide en el espíritu humano y se manifiesta en sus funciones. Solo el hombre puede ser sujeto adecuado de educación por cuanto solo es poseedor privilegiado de la dimensión espiritual. Finalmente, como lo expresa Díaz, la educación se logra en y por el ejercicio de la actividad personal del propio espíritu y se incita y motiva a adquirir nuevos conocimientos para lograr su autorrealización y reconocimiento en sociedad. En las teorías personalistas, cada persona es libre y autónoma para decidir qué quiere hacer en su vida. El hombre es persona, hecha y constituida aunque no le haya venido aún la educación, pero el hombre es un ser esencialmente abierto porque es y puede ser, y es precisamente este poder ser donde se localiza la educabilidad, es decir, todas las personas tienen la posibilidad de llegar a su autorrealización.
Concluyo que la educabilidad requiere de educadores que reconozcan los factores que influyen en el aprendizaje. Por tal razón, es importante emprender acciones en el aula que permitan reconocer las potencialidades de cada estudiante para enfocarlas y fortalecerlas como proyecto de vida. Al mismo tiempo, es necesario recalcar que todas las personas tenemos la posibilidad de adquirir aprendizajes si nos lo proponemos, donde las limitaciones son más corporales que mentales. Indudablemente, la raza humana es la única especie que puede adaptarse al medio y está en la capacidad de razonar para tomar decisiones. Desde mis prácticas pedagógicas es de vital importancia reconocer en mis estudiantes particularidades físicas y mentales, ya que en algunos casos influyen en la personalidad y en sus comportamientos. De la misma manera, durante las interacciones en el aula puedo identificar en los estudiantes expresiones y actuaciones que han adquirido en su contexto social y cultural. Esto me permitirá establecer acciones pedagógicas para favorecer aquellos comportamientos que no son aprobados, ya que mi finalidad es formar personas que puedan ser, saber hacer, convivir y aportar a la sociedad en la que están inmersos.